salude usted a don Máximo Noriega. A ver, ¿quiere que vuelva y lea el texto o le Sí, busco otro aparte? otra parte con el Otra titular, parte. recuérdemelo. Desde el centro, desde el CH es que... es Colombia que Humana. Colombia Humana, es que también les dicen ahora el Chapulín Colorado. Ah, En la columna, Camerano les dice que son el Chapulín. en lo que se está convirtiendo, sí. Entonces, desde el Chapulín o la Colombia Humana decidieron soltarle la pita a sus afiliados y candidatos del Atlántico, como cometa el viento. Autorizaron a sus militantes a que hicieran una consulta que efectivamente se llevó a cabo en el recinto de la Universidad Reformada, donde se escogieron por votación los candidatos a gobernación, alcaldía y corporaciones públicas. Y luego sigue ya con la contundencia. Haberse agachado el pacto histórico para postular candidatos propios a gobernación y alcaldía muestra el inmenso retroceso que afrontamos. Y ahí es donde viene la pregunta. El pacto electoral con el diablo, ¿con qué diablo se hizo? Andrea Díaz, su invitado. Pues, señor Máximo Noriega, ex candidato a la gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? De pronto soy candidato por sentencia judicial. Ah, bueno, eso no lo sabemos. Ah, entonces podemos poner candidato en ciernes. En vilo, Máximo Noriega. Sí, todavía no está la verdad absoluta dicha sobre este tema, pero le agradecemos mucho que se conectara a esta hora porque hay mucha especulación referente a lo que pasó. Su candidatura casi que duró 2 horas. Estaban ustedes dando la noticia de este respaldo y de un momento para otro se lo quitan. ¿Qué fue lo que sucedió? Y usted dice, oiga, me están jugando sucio. En sus palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Pues fíjese que sin haber hablado con Alfonso Camerano, él hace una narración objetiva de lo que sucedió. Primero que la Colombia Humana hace una convocatoria nacional de hacer consultas internas en el partido para escoger sus candidatos a consejo, asamblea, alcaldía y gobernación. Yo gané en la Colombia Humana el de la gobernación del Atlántico con el 83% de la votación. La segunda mejor votación a nivel nacional. Esto obviamente genera unos derechos que están establecidos en la ley 1475, que es una ley estatutaria de rango constitucional. Quien gane una consulta debe entregársele el aval para que participe como candidato. Para eso se hizo. Además, se convocó la registraduría para que le acompañara el proceso. La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo una inversión acompañando el proceso de la Colombia Humana. Quiere decir que una entidad del Estado acompañando para la objetividad de este tipo de decisión. Entonces resulta que luego se me dice a mí que hay un acuerdo suprapartidista, que es difícil que me den el aval, y recurrí entonces a hacerle la solicitud al Consejo Nacional Electoral, quien a través de una providencia exhorta a la Colombia Humana a entregarme el aval. Luego insisten que hay una orientación política de que debe ser un candidato del Frente Amplio y no del Pacto Histórico. Entonces yo me devuelvo después de 5 días de espera en Bogotá, frente a la sede del partido, tomando tinto, domingo, lunes, martes y miércoles. Y entonces me regreso, ya decepcionado de que no se me había negado el derecho, ya había metido las tutelas. Hay una que está en segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Por eso digo que de pronto hay un fallo favorable. Sin embargo, ya a las 4 de la tarde, cuando me llega el aval firmado por el doctor Marco Tulio, que hoy está en el gobierno, pero que en ese fungía como secretario general de la Colombia Humana, obviamente eso crea una alegría en la ciudadanía, en la gente que acompaña mi propuesta. Me voy con mi familia, con mis hijos a inscribirme. Y luego que ya estoy ahí, los medios de comunicación me entrevistan, Caracol, Blue Radio, etcétera, etcétera. Y anuncio mi candidatura, hago todo el procedimiento interno, los documentos, y cuando ya me piden firmar el último, llega un acto administrativo firmado por Eduardo Rafael Noriega, sin sellos, improvisado, en que determina revocarme el aval. Sí. Revocatoria que no está facultado porque en el acto administrativo que acompaña esa orden de suspender el aval no lo faculta para revocar el... Venga,
Don Máximo, o candidato en ciernes Máximo Noriega. Yo quiero que nos detengamos en un puntico. Y es que Alfonso Camerano en su texto, él dice que, o más bien, deja sobre la mesa lo siguiente, que de pronto su candidatura se cae por el escándalo del hijo del presidente Petro y su cercanía con Nicolás Petro. Pero también deja en su título nomás otra inquietud, y es que hubo pacto electoral con el diablo. Antes de detenernos en el tema Nicolás Petro, con qué diablo se podría estar haciendo ese pacto electoral para dejarlo usted por fuera? Usted sabe cómo es la política en Atlántico. ¿Qué diablo podría ser aquel al que hace referencia Camerano? Sí, lo que sabe todo el mundo es que hay una orientación política, y es que no quieren que el Pacto Histórico tenga candidatura a la gobernación del Atlántico. Solamente quieren el plan A y B del chavismo, que es Eduardo Verano, que va por el Partido Liberal, y Alfredo Varela, que va por el Partido Verde. Entonces, el doctor Ahmed Escaf, representante muy amigo y compadre de Alfredo Varela, cercano a la Casa Yar, quiere que no haya otro candidato sino que sea Varela. Es decir, que el Pacto Histórico y todos los alternativos votemos por Varela. Entonces se inventaron este cuento que acuerdo suprapartidista, o la otra excusa de que de pronto podía haber un fallo alrededor de Nicolás, que no tiene nada que ver con este proceso conmigo. Que no tengo. Candidato en ciernes Máximo Noriega. Quiero que nos concentremos entonces en un punto. Para usted, a hoy, 31 de julio, el pacto histórico, por no decir el petrismo, ¿se plegó ante los Char en Atlántico? No, algunos miembros. Yo soy de la Colombia Humana, soy del pacto histórico, soy amigo del gobierno, soy amigo, aunque hablo muy poco con él, del presidente de Colombia, porque ha estado en mi casa, dormido en mi casa. Hice recorrido por todo el Caribe colombiano al lado de él en el 2010, en el 2018 y obviamente en el 2022. Pero resulta que hay una intromisión. Yo creo que es un plan estratégico, un complot de cómo penetrar a la Colombia Humana y el pacto histórico y desmontar las candidaturas auténticamente alternativas y simplemente apoyar las candidaturas oficiales que tiene Cambio Radical acá, que son las dos candidaturas que mencioné. Entonces yo creo que ese pacto diabólico, que Alfonso Camerano lo llama así de esa forma peculiar, obedece a eso, que todo el mundo aquí ya sabe que hay un complot para que no haya candidaturas del pacto histórico, y por eso es que nosotros estamos peleando que sí va a haber candidatura alternativa, o máximo por fallo judicial, o una candidata que escogió ya las organizaciones sociales y plataformas feministas de mujeres que proponen a Claudia Verónica Patiño, de Fuerza Ciudadana, que sería la candidata alternativa para asumir el reto de enfrentar las dos candidaturas de la Casa de Cambio Radical, de la Casa Ya. Mire, Andrea, le leo comentarios. Dice Alonso 2121, es que don Máximo, usted se quemaba con ese pacto diabólico. Dice Germán García, con todo respeto, pero estos políticos costeños son lo más corrupto que hay en Colombia. Dice Rubén Murillo, pero es que, ¿qué le pasa a Máximo Noriega? Está claro que Petro no lo quiere, y listo. Y dice Alfonso Álvarez, si el pacto histórico se pone a apoyar candidatos que ni fu ni fa, pues eso no pasa de octubre. Ese partido movimiento no tiene los votos, y las regionales son a voto limpio. Le leo este último, Andrea. Dice Estela García, Ahmed Escaf no es doctor, es actor. Bueno, pero eso sí no tiene que ver. Bueno, también. Sí, no. Sí. Bueno, a ver, Andrea, continuemos con don Máximo Noriega. No tiene nada que ver, pero el nombre sí me da pie para hacerle la siguiente pregunta. Señor Máximo Noriega, ¿es verdad que Alfredo Varela pues es incluso compadre de Ahmed Escaf y que Ahmed Escaf está detrás de todo este impulso para eventualmente apoyar esa candidatura y fue quien le hizo a usted el cajón? Es lo que se dice en el Atlántico. ¿Esto es así o no es así? Sí, que fundamentalmente obedece a una vieja contradicción. Es que yo impulsé el nombre del doctor Miguel Ángel del Río para que fuera el candidato nuestro a la Cámara de Representantes de Bogotá. Se hizo un mandato
como se pretende hacer ahora, de que no era Miguel Ángel del Río, que era nuestro candidato alternativo, sino que era Admet Escaf. Y se hizo el forcejeo y nos impusieron a Admet Escaf. Y de ahí quedó un resentimiento. Él dice que yo no voté por él, que yo soy cercano a Miguel Ángel Río, por lo tanto se generó una fricción. Y ahora su compadre, Alfredo Varela, que es el padrino de su hijo, son muy cercanos y él mismo me notificó a mí, Máximo, no serás el candidato porque no, yo quiero que sea Alfredo Varela, que es el candidato que nosotros vamos a apoyar. Y bueno, empezó la situación hasta que hoy ya es una controversia jurídica que no solamente me afecta a mí, yo quiero clarificar eso, que me den la oportunidad de decir que no solamente es un derecho de Máximo, sino que es un derecho de la gente que votó por nosotros. Miles y miles de militantes de la Colombia Humana hoy no tienen aval. ¿Y ustedes saben por qué no tienen aval? Porque estos señores, los que se han infiltrado a la Colombia Humana y al Pacto Histórico, presentaron candidatos distintos a los alternativos. Entonces se creó una confusión. ¿A quién le damos el aval? Miren lo que acaba de suceder en Soledad, que es para o se muere uno de la risa o se indigna totalmente. La Colombia Humana recomienda 2 candidatos para la alcaldía, distintos candidatos por el mismo partido, lo que indica que hay un desorden, lo que indica que se están desconociendo derechos de gente que ganó una consulta. El mismo Gustavo Bolívar lo dijo en un trino: respétense las consultas porque obedecen a temas de derecho custodiados, consagrados en la Constitución. Sí. El mismo Gustavo Petro, presidente de Colombia, nuestro presidente, ha solicitado a la Corte Interamericana defender sus derechos a elegir y ser elegidos. Y en este caso nosotros es lo que estamos reivindicando, que se nos respete el derecho nuestro y de las personas que votaron por nosotros, sí, para elegir y ser elegidos. Usted aquí advierte entonces que el mismo Admet Escaf, hoy representante a la Cámara, le dijo a usted: no, yo quiero que sea el señor Varela quien llegue con el apoyo del Pacto Histórico a la gobernación. También quiero preguntarle si Verónica Alcocer ha tenido que ver algo con esta división un poco a favor de Varela y no a favor suyo, Varela, y no a favor suyo como candidato a la gobernación. Pues eso sí, no sé, tendríamos que preguntarle a Alfredo Varela si conoce, si es amigo de la doctora Verónica Alcocer. Pues yo creo que ella debe estar en las cosas más grandes del Estado, no creo que esté en esta actuación mezquina, perversa, de quitarle a alguien que ha durado 40 años haciendo lucha social, 16 años al lado de Gustavo Petro, del petrismo y del progresismo. Sí. No creo que la primera dama esté en esa tarea tan pequeña y además perversa de quitarle el derecho a un luchador para que ella y nuestro gobierno haya sido posible. Yo soy constructor de este gobierno que hoy está establecido en Colombia, por lo tanto soy socio del cambio. Lo que quiero es que el cambio también llegue a Barranquilla y a todos los 22 municipios. Esa es mi tarea fundamental, que por eso quiero ser candidato, si así lo permite ahora, con fallo judicial, o apoyaríamos a Verónica Patiño, la candidata de Fuerza Ciudadana, que es el movimiento que lidera el gobernador. Bueno, en este momento no lo puede hacer por razones legales, Carlos Caicedo, que es un movimiento progresista y que gana derechos. Pero usted dice que usted ayudó a construir el cambio en el Caribe, el gobierno del cambio. Y quiero que me permita entonces preguntarle sobre este asunto, y es, ¿no cree que eso mismo es lo que se convirtió ahora en la zancadilla su candidatura? Porque por haber hecho parte de la campaña, por haber acompañado en ese camino político hacia la presidencia a Gustavo Petro, y estando cerca de su hijo Nicolás, quien precisamente el sábado, cuando le entregaban a usted el aval, fue capturado, pues se termina dando la oportunidad para que usted le retiren ese aval, porque entonces su nombre queda en entredicho luego de que la ex esposa de Nicolás Petro mencionara que usted había recibido una plata que luego le hacía llegar a él de parte de unos personajes bastante oscuros en el mundo de la política y, por qué no decirlo, también de la economía ilegal. ¿Ese no cree usted que también es hoy el hecho que lo saque usted de la contienda? ¿Haber hecho parte de la campaña del cambio hace ya más de un año? No, primero que todo, que esa invención mediática ahí, donde me relacionan a mí, fue posterior a la campaña, en primer lugar. Segundo, que
las personas que mencionaron ahí señalaron públicamente que no solamente no era cierto, sino que impetraron contra esa señora una denuncia penal por injuria y calumnia. Segundo, Máximo Noriega, por esa mención, no tiene ningún proceso legal abierto, por lo tanto no puede sobrevenirme ninguna sanción de ese índole. Todo es un pretexto, todo es una justificación que en ese momento se dijo. No es que, y resulta que es tan mentirosa esa argumentación que el acto administrativo por medio del cual se me niega o se revoca el aval es del 14 de julio. Imagínense usted, o sea, mucho antes de la situación que se presentó con Nicolás Petro. Claro, pero no resultaba mejor resolver que... Pero no resultaba mejor que se resolviera ese asunto judicial, más aún cuando, por ejemplo, mañana está la imputación de cargos en contra de Nicolás Petro y su exesposa, en vez de sostener una candidatura que en cualquier momento podía tener ese talón de Aquiles, y era que cualquier contendor suyo iba a salir a decir, no, Máximo Noriega, el de la plata de Nicolás. No hay ninguna posibilidad por lo siguiente. Fíjense cómo son algunos medios de comunicación. Ayer se inscribió, o sea, el sábado también se inscribió, el día anterior, perdón, el viernes, el doctor Alejandro Char. Su hermano ha sido imputado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y usted cree que hubo un periodista que le dijo, usted no cree que no debe inscribirse hasta que no hay un fallo correspondiente? Y ahora usted me está hablando de una persona que tiene completamente independencia Máximo, pero que además Máximo por esa mención no tiene proceso jurídico. Si me mencionan, si, aunque lo estuviera, supongo que lo estuviera, pero no lo estoy, ojo. Podría decirse que Máximo está imposibilitado de recibir un aval, que es un derecho Claro, pero elegir. una cosa es el hermano y otra cosa es usted como individuo. Una cosa es Arturo Char, otra Alex Char y usted es Máximo Noriega y han hablado de Máximo Noriega. Exacto. Entonces yo digo, ¿por qué no es cuestionable que un candidato a la alcaldía de Barranquilla, por tercera vez, su hermano se le haga una imputación y nadie lo menciona? Y ahora Máximo, que no tiene investigación, la gente dice, ¿no será que es por este caso? No caigamos en la trampa. Ustedes son periodistas muy inteligentes. Lo que hay es la búsqueda de unas justificaciones. Figúrese que esa fue la primera. Lo que usted señala ahora fue la primera justificación. Se resolvió ese tema. Máximo no tiene investigación. Se inventaron otra. Es que Máximo en las encuestas aparece muy pequeñito. Muy pequeñito, está apenas con el 10%, mientras Alfredo Varela tiene el 25% y el doctor Eduardo Verano el 32%. Pero resulta que es una construcción individual con el 10% porque yo no tengo aún el aval del pacto histórico. Y si eso lo he construido el 10% de una proyección de 1 millón de votos, estamos hablando de unos aproximadamente de 80.000 a 100.000 votos, ese 10%. Entonces esa justificación de que Máximo es pequeño, lo tuvimos que hacer un evento masivo en Sevilla, cancha que no ha llenado sino Gustavo Petro, el cura Hoyo en su época, el padre Bernardo Hoyo en su época y nosotros. Y resulta que después de eso, entonces viene una tercera justificación, la última, que es un acuerdo político con el Frente Amplio para apoyar las reformas al gobierno nacional y por lo tanto había que priorizar esas reformas y ese acuerdo y no se me podía darle la aval. Van 3 excusas, violando un derecho, repito, que no es por Máximo, sino por la gente que votó con nosotros en la consulta, el esfuerzo que hizo la registraduría. Y lo más importante es que está establecido, tipificado en nuestra Constitución, artículo 107 de la Constitución Nacional, el artículo 32 y séptimo de la ley 1475, que es ley estatutaria de rango constitucional. Pues yo lo que voy a impetrar entonces un restablecimiento de mis derechos, una demanda, ya me radiqué el día de ayer una revocatoria de la decisión de no darme el aval sin ningún acto administrativo. No me profirieron ningún acto administrativo para negarme el aval. Por lo tanto, presenté una revocatoria a esta decisión de la registraduría. Le repito la pregunta, no sé si usted me escucha aquí bien. Sí, ya sí te escucho, sí, cuéntame. Perfecto, la pregunta es, ¿se le está entregando el pacto histórico al charismo? ¿Quiénes dentro del pacto están haciendo esta alianza con el charismo, si es así, para apoyar a la gobernación del Atlántico y sacarlo usted del camino? Yo creo que aquí hay un complot político, no solamente en el Atlántico, sino en muchas regiones del país. La intromisión
de algunas personas de los partidos tradicionales y que quieren romper la unidad del pacto histórico. En el caso del Atlántico prácticamente está rota, en razón de que estas personas lograron tocar que el Partido Polo Democrático apoyara a Alfredo Varela, rompió la unidad del pacto histórico. Y pues nosotros decimos que se trata de una confabulación desde afuera, es una estrategia. ¿Cómo dividimos el pacto? Lo debilitamos para que no lleve candidatos. El plan es que no tengamos candidatos, que solamente quede Alfredo Varela y Eduardo Verano, a la cual nosotros no hemos resistido. Por eso que digo, estamos en este momento respaldando la opción, ya que se me negó mi derecho a la opción de Verónica Patiño, que es la candidata de Fuerza Ciudadana, que va como candidata a la gobernación del departamento del Atlántico. Don Máximo, yo quisiera detenerme un punto en la posibilidad, que finalmente está ahí sobre la mesa, de que su candidatura no prospere. Usted ya renunció a Colombia Humana. Usted se aleja, digamos, del partido después de esta decisión. Pero Eduardo Noriega, ¿qué papel juega dentro de todo esto? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque Eduardo Noriega es un hombre muy cercano al presidente Petro. Es decir, que Noriega firme ese documento en donde le quitan a usted el aval, pues difícilmente sería algo que se hubiese hecho sin que el presidente Petro hubiese dado su anuencia. ¿O me equivoco? Pues, se equivoca porque Gustavo Petro acabó de hacer un trino hace unos 40 días en que dice que no va a permitir como presidente de Colombia que se le violen derechos fundamentales a los ciudadanos, especialmente de elegir y ser elegido. Y yo creo que violando derechos, no. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Hombre, que si hay una prevención política, debía concertarse con un dirigente que ha construido este proceso. Pero usted sabe lo duro que es para alguien que ha defendido una sociedad de derechos durante 40 años, militante de la Colombia Humana. Para nosotros lo más agresivo, lo más doloroso, lo que más nos ha impactado fue que nos arrebatan desde la misma, por orientación desde afuera, la misma Colombia Humana un derecho. ¿Usted y no, no es cree, Colombia... pero don Máximo, después de que, perdóneme, don Máximo, pero después de que el presidente más o menos le suelta la mano a su hijo el sábado en la mañana con ese trino, pues que ahorita comentaremos en nuestro siguiente segmento, en donde más o menos dice que se defienda ante la justicia, yo no me voy a meter, le doy independencia y le garantizo independencia a la fiscalía. ¿Usted no cree que de pronto el mismo presidente Petro le dijo a Eduardo Noriega, mire, ¿sabe qué? Soltémosle también la mano a Máximo porque está metido en ese mismo rollo hasta que se muestre lo contrario? Usted tiene una visión apocalíptica que me da miedo. Pero soy un apocalíptico, créame, lo soy. Yo creo que Petro es un defensor de derechos, por eso sigo creyendo en él, en su gobierno, pero me parece que no podemos pasar las rayas rojas, es decir, usted no puede violentar un derecho por una orientación política, especialmente de alguien que no es alternativo. Yo lo que creo es que debemos decirle la verdad al país. Sí hay un plan de debilitar al pacto histórico. No es casual que se detenga un hijo de un presidente en el momento que se inscriben candidaturas en el país. No es casual, hermano, que llamen al registrador del Departamento del Atlántico 5 minutos antes de yo firmar para que con un acto administrativo que se revoca, firmado por Eduardo Noriega. Esto no es Petro, esto es la clase politiquera, los clanes políticos que hay en el Atlántico tienen poderosa influencia en Almete Cafe y Eduardo Noriega. Eso sí está innegable, eso se está evidenciado, porque yo creo que de lo contrario no se le viola un derecho, sobre todo Eduardo que me conoce, Eduardo Rafael Noriega me conoce, trabajamos juntos. Creo yo que es un hombre decente, serio. Tiene que haber una cosa muy poderosa que lo haya llevado a violentar un derecho fundamental. Entonces, eso nos dejó muy preocupados, muy tristes, pero gracias a Dios ya estamos recuperados de eso, hermano, y vamos a continuar ahora con la campaña hacia la gobernación del Atlántico. Si no es en cabeza mía, en cabeza
de la dirigente Verónica Patiño, ahora apoyada por Fuerza Ciudadana. Noriega, usted dice aquí, hay un plan para dividir y desestabilizar al pacto histórico. Los Char estarían detrás de esta estrategia para dividirnos. Pero ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a llamar al presidente Petro a decirle, oiga, pilas que aquí en el Atlántico el charismo se va a quedar con la candidatura? ¿Ya ha hablado con él o qué piensa hacer? ¿Qué le dice al presidente? Pues ya le mandamos a decir con varios senadores amigos míos, muy cercanos también al presidente, de que yo sigo en la Colombia Humana, sigo en el pacto histórico, pero que hay un riesgo inminente de que nos destrocen el pacto histórico por dentro, que hay un plan desde afuera para liquidar el pacto histórico y dejar esto sin oposición. O sea, lo que quieren es volver a la hegemonía absoluta de manejar la gobernación y la alcaldía como hay ahora, la maneja Cambio Radical, tanto el gobernador como el alcalde son de Cambio Radical y eso no quieren modificarlo y para eso están buscando su salida dentro de la Colombia Humana y el pacto histórico. Ya le mandamos ese mensaje al señor presidente. A ver qué le dice señor Máximo Noriega, candidato en ciernes. Gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W, quedamos atentos. Muchas gracias y bendiciones. Un fuerte abrazo para todo el país. Muchísimas gracias.